Nosotros aparecimos. ¿Quién me escucha? Hola, 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 ¿me escucha? Muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad Encuentro de Saberes Ancestrales, la orfebrería de Ciénaga de Oro, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Montería. De antemano pedimos excusas por la demora, tuvimos inconvenientes de conexión, pero lo importante es que logramos resolverlos. Antes de iniciar con nuestra actividad de la tarde, quiero contarles que nuestra agenda cultural de la próxima semana estará llena de actividades. El martes, como todos los martes, tenemos taller de dibujo para niños. Los miércoles tendremos club de lectura. El día jueves de la próxima semana continuamos con el seminario Aguas que Unen. El día viernes tenemos las conversaciones sobre el río y las comunidades y terminamos la semana con las actividades del Banrep Cultural Montería con la actividad prácticas de distanciamiento para artistas. Como es habitual, primero tendremos la intervención de los invitados y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen por el chat habilitado en Facebook Live de Banrep Cultural Montería. Esta tarde nos acompaña Diego y Joner Urán, que son orfebres de Ciénaga de Oro, municipio del departamento de Córdoba, y Lina Campos, que es arqueóloga y funcionaria del Museo del Oro del Banco de la República. A todos les damos la cordial bienvenida desde el Centro Cultural Montería del Banco de la República. A Lina, pues bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Joner y Diego también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a nuestros asistentes que están en este momento en Facebook, les agradecemos también la paciencia por esperarnos en medio de estos inconvenientes que tuvimos. Le cedo la palabra entonces a Lina, no sin antes recordarle a nuestros invitados que mientras se vaya haciendo las presentaciones, vamos a deshabilitar los micrófonos para no realizar interrupciones. Lina, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas de nuevo por la tardanza, tuvimos unos errores técnicos. Yo estoy transmitiendo aquí desde Bogotá, aquí bien, espero que en Ciénaga de Oro no. Y bueno, además de Joner y Diego, quería decir que también nos acompaña Alfredo Urán, todos de una misma familia, de una misma tradición de orfebres de Ciénaga de Oro, así que pues nada, bienvenidos a todos. Esperamos que esto sea una conversación amena, tranquila. Yo solo estaré moderando, pero lo más importante es que tengamos la oportunidad de preguntarles y de escuchar las experiencias de Joner, de Diego y de Alfredo. A ver. Les voy a hacer una pequeña introducción. Yo soy Lina Campos Quintero, arqueóloga del Museo del Oro, trabajo como curadora también. Y mi énfasis investigativo es la arqueometalurgia o el análisis de materiales arqueológicos prehispánicos. Particularmente he estado trabajando en el análisis de técnicas de soldadura prehispánicas como estos tres artefactos que ustedes ven a la izquierda. Y esa técnica se ha denominado como granulación, que es la elaboración de gránulos, pero también de hilos y placas, que luego se unen a través de un segundo o una tercera aleación que funde a más baja temperatura.
Esto es orfebrería de la región Tumaco-La pero si hoy en día viéramos, digamos, una técnica similar, podríamos remitirnos a la técnica de filigrana. Estos son unos objetos, una foto de Tambolab, de unos objetos de filigrana de Montpós. ¿Por qué es importante para nosotros dentro del Museo del Oro hacer investigación sobre las prácticas contemporáneas? Pues porque con base en las prácticas contemporáneas y en la observación de los orfebres y sus talleres y sus formas de trabajar, podemos ampliar los escenarios técnicos para explicarnos muchas de las cosas que sucedieron en el pasado, muchas de las decisiones técnicas que se tomaron. Entonces, como analogía etnográfica, nos interesa mucho analizar e ir por distintas regiones indagando cuáles son como las particularidades y elecciones de estos orfebres. Por otro lado, en Cartagena, no sé si todos saben, existe un museo que es el Museo del Oro Zenú y se está renovando. Yo llevo trabajando 3 años en la renovación de este museo y eso ha implicado varias cosas. Una de esas ha sido viajes por el territorio, por Sucre, Córdoba, Bolívar, donde buscamos o estamos indagando distintos temas que pueden ocupar digamos, el espacio expositivo pues la exposición permanente del Museo del Oro Zenú, y en ese momento, pues evidentemente el de la orfebrería es uno que es principal dentro del museo. Desde lo prehispánico, no sé si conocen estas orejeras zenúes. Estas son las fotos del artículo Hallazgo y caracterización de reparaciones tempranas, se los recomiendo, salió en el 2018. Con estas piezas que, si bien uno podría pensar son en filigrana, pues porque tienen hilos muy delgados, estos hilos no fueron soldados, sino fueron elaborados previamente por cera. Entonces a esto es lo que se le ha llamado falsa filigrana, pues porque no hay un proceso de soldadura, pero pues sí está la idea de la elaboración de hilos en cera y de este proceso intrincado. Y es como una idea estética recurrente en el mundo prehispánico de las llanuras del Caribe. Así que bueno, en esa búsqueda de prácticas y temas que queríamos exponer o que pensábamos que podían ser interesantes de exponer en el Museo del Oro Zenú, escuchamos pues por supuesto de la filigrana de Montpós, pero también nos llegó una noticia que no conocíamos y era la filigrana de Ciénaga de Oro. Y llegó porque en el año 2017, con la visita del Papa, uno de los objetos que le regala la Casa de Nariño al Papa es un rosario de plata. Este rosario salió en todos los periódicos, aquí en el Universal, en el Heraldo, Artesanías de Colombia lo publicó, y pues el titular era que un orfebre de Ciénaga de Oro había elaborado este rosario, y alguno, pues como por ejemplo Artesanías de Colombia, sí decía que era Diego Urán quien había elaborado este rosario, pero pues este rosario aquí donde lo ven está totalmente descontextualizado, nadie sabe quién es Diego, nadie sabe además que la orfebrería de Ciénaga de Oro es importante, relevante, ni nada al respecto, ni siquiera dentro de la propia región, ni siquiera en Córdoba y ni siquiera en Montería. Entonces, habiendo escuchado de la orfebrería de Ciénaga de Oro, decidimos hacer un viaje preliminar de investigación. Uno, por supuesto, la orfebrería insigne de Bolívar, que es la de Montpós, y otro al municipio de Ciénaga de Oro. Hoy no vamos a hablar de la Montpósina, pero es otro tema muy interesante. En Ciénaga de Oro tuvimos la fortuna de encontrarnos con Pedro Velázquez y quisiera aprovechar para dedicarle esta presentación a Pedro Pello Velázquez. Fue el expositor más antiguo, digamos mayor de esta tradición de filigrana en Ciénaga de Oro, y murió hace un mes, según me informaron. Tuvimos la fortuna de hablar extendidamente con él, y a partir de él empezó una pregunta, y era de dónde viene la filigrana, la tradición de Ciénaga de Oro y cómo se asienta. Realmente nosotros no estuvimos mucho tiempo allí, así que no hemos podido responder esa pregunta, pero creo que es una pregunta que está abierta
a muchos investigadores, que vale mucho la pena planteársela, sobre todo hoy en día, porque es una práctica que está en peligro de extinción en Ciénaga de Oro. Entonces, luego de haber hablado con Pedro Velázquez, pues seguimos nuestro camino para encontrar a Diego Urán, y Diego Urán nos tocó seguirlo por todo el pueblo y nos dijo que solo nos daba una entrevista si lo acompañábamos a las Corralejas. Entonces, pues nada, tuvimos que ir a las Corralejas y ahí vimos, antes de conocerlo como orfebre, le conocimos su faceta de Corraleja y ya les voy a mostrar porque es interesante. Entonces, de un rosario impoluto, inmaculado, en las fotos de los periódicos nacionales, pasamos a ver a un Diego en su escenario de taller y pensar, digamos, como arqueólogo, que una pieza como esta fue elaborado en un taller como este, y Diego, perdóname, pero tú podrás ampliar, y creo que no es un insulto, sino es una caracterización, es un taller desordenado, él encuentra sus propias cosas, solo él, las herramientas como ustedes ven están aquí hechas un nudo con un montón de gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí cambia la dimensión de qué tipo de espacios se pueden imaginar uno a partir también de observar las piezas. Y luego de eso, pues nos volvimos amigos con Diego y pues ya hemos visto otros escenarios y él mismo publica en su Facebook: mi otra gran pasión, aparte de la joyería y la filigrana, es ser seguidor de las fiestas en Corralejas y fandangos, bailando con una tusa prendida, haciendo las veces de velas. O sea, su otra gran pasión es vestirse con distintos disfraces de mujer, bandera, etcétera. Van con distintos amigos. Este es uno que se llama El Propio, que lo conocimos. Y creo que esto le da contexto a otros escenarios culturales de los que participa Diego y que son tan importantes para él y que luego nos contará. Luego, pues pudimos ver cómo salía en la prensa local, que me llama mucho la atención, pues porque en la prensa local sí es relevante su faceta como no sé, ¿cómo decirlo? Farrero. Después a él le gusta el porro, le gusta el fandango, le gusta desplazarse, le gusta pescar, cazar, luego vamos a hablar también de eso. Y bueno, y este que me da mucha risa, creo que me lo pasó Joner, no sé quién lo hizo, si lo hicieron ustedes, ay, pero dice: Francisquito, ¿te gusta? Y entonces el papá dice: bacano, Diego. Esa es como un poco la sensación de entrada que nosotros tuvimos de Diego como orfebre, y ya vamos a llegar, a partir de Diego llevamos a toda la familia, pero les voy a contar brevemente dónde es Ciénaga de Oro. Ciénaga de Oro está a 35 kilómetros de Montería, o sea, 45 minutos en carro. Se encuentra rodeado, digamos, por una serie de cerros, uno de ellos como variante de la serranía de San Jerónimo, y en sus laderas se encuentran, en sus pendientes se encuentran cuando lleva muchísimas pepitas de oro y piecitas orfebres de orfebrería prehispánica. La gente sale con bateas a lavar las tierras y ahí se encuentran un montón de cosas, sobre todo, pues no sé si aún, pero antes era muy recurrente esta práctica. Entonces sí hay como un acercamiento al oro natural, digamos, en el municipio. Y este es un municipio que hace parte, yo creo que de la historia del capitalismo agrario de toda la región del Sinú. Aquí ven la Casa de los Burgos, que es una familia que ha participado dentro de ese capitalismo de latifundios desde el siglo XIX, con grandes cantidades de reses en ganadería, explotación de pues tabaco, cacao y otro tipo de productos. Y creo que asociado a esa élite creciente, Paz Borda lo dice en la historia doble de la costa, está también el gusto y la opulencia por ciertas cosas, y yo me podría atrever a decir que también una relación
con el oro y la elaboración de piezas de oro. Sin embargo, es importante decir, y ahorita escucharemos, que las piezas de oro antes eran usadas por todo el mundo. Era usual que las mujeres llevaran semanarios, que son como unas pulseras con 7 pulsos, llevaran collares, llevaran aretes y demás, y pues definitivamente eso tuvo un decaimiento en la filigrana y en cualquier tipo de joyería de oro, y después esto tuvo una tendencia, como en todo el país, hacia la plata. Quería traerles una frase que hace parte de uno de los videos que nosotros vamos a presentar y que elaboramos con Tambolab, que es una productora que tiene un proyecto que se llama Los Oficios. Elaboramos una serie de productos multimedia que estarán expuestos en el Museo del Oro Senú. Y en esa investigación salió una frase muy linda del amor en los tiempos del cólera que dice lo siguiente: quisieran traer las gallinas vivas de la Ciénaga de Oro, famosas en todo el litoral, no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en tierras de aluvión y las encontraban en las mollejas piedrecitas de oro puro. Y esto es cierto, esto ha sido muy documentado. María Alicia Uribe lo ha documentado, por ejemplo, para los pavos y la importancia y su importancia, y todas las gallináceas que se ven atraídas por las piedritas amarillas, casi como el amarillo del maíz y el brillo, y terminan consumiéndolas, y es bien sabido que muchas veces cuando las van a abrir, pues se encuentran pepitas de oro dentro de ellas. Entonces, bueno, todo esto, todas estas historias y todos estos mitos que recorrían, que nos llegaron hasta el centro del país, nos hablaba claramente, y cuando fuimos allá nos pudimos dar cuenta de una tradición familiar. O sea, de ahí que no solo Diego sea exponente, sino también Alfredo y Joner. Y esta es una imagen que ellos mismos me pasaron, que ellos mismos circulan. Esta es pues 4 generaciones. Aquí está Juan Hermenegildo Urán, que es el papá de Diego y Alfredo. Aquí está Diego Urán. Aquí está Juan Ignacio Urán, que es el hijo de Diego, y aquí está el hijo de Juan Ignacio en sus primeros pinitos ahí. Ha sido muy difícil reconstruir el árbol genealógico de la tradición, digamos, de aprendices y maestros. Creo que es un trabajo que vale la pena que se haga con más juicio y que otros lo sigan haciendo. Pero pues esto es lo que yo he podido recoger, y a través de las versiones de distintas personas, porque también las versiones cambian. Resulta que hay como un héroe primogenio, que es Pablo Enamorado, que tiene un apellido además muy interesante, y ese Pablo Enamorado le enseñó a la familia Chicas. Esa familia Chicas, según Pedro Velázquez contaba, Julio Chicas fue su gran maestro, pero también fue maestro de Juan Hermenegildo Urán Arias, que es el papá de Diego y Joner, como veremos. Y Juan Hermenegildo fue declarado como maestro artesano por Artesanías de Colombia. Juan Hermenegildo, como es natural, le enseña el oficio a sus hijos, y es importante decir que no todos los orfebres de la región hacen filigrana, o no todos los orfebres del municipio hacen filigrana. Hay otra práctica que es muy importante allá, que es el estampado y otras cosas. Y particularmente Diego y Alfredo siguen haciendo filigrana. Aquí puse algunos hijos, pero sé que hay muchos más. Algunos se siguen dedicando y otros no, pero muchos de ellos viven por fuera de Ciénaga de Oro. Entonces tenemos aquí a Diego Urán con su hijo Juan Ignacio Urán, que hace unas elaboraciones muy interesantes que deberían consultarlas con calabazos, con totumos e hilos de plata. Y está Alfredo Urán, que ahorita conversaremos con él. Él sé que le enseñó a su hijo Joner Urán, que estará hablando con nosotros, y Domingo Argumedo, que es uno de los hermanos. Todos estos son filigranistas, pero como les dije, la filigrana es una especialización de la orfebrería, y hay otras muchas, digamos, técnicas.
Y lo otro que es importante saber antes de que empecemos con nuestra conversación es que puede haber una técnica que tenga distintas tradiciones. Eso que implica que cada tradición tiene una adaptación local. Las personas prefieren unas aleaciones, ciertas formas de trabajo y lo reproducen con sus familias. Aquí en nuestra conversación lo que esperamos que ustedes vean es hasta qué punto se reproduce una misma tradición, llamando una tradición la de Ciénaga de Oro, y hasta qué punto son diferentes y cada uno tiene preferencias o hace las cosas de distinta manera. Entonces, no siendo más, empezamos con las primeras preguntas. Estamos ya aquí con mis amigos. Yo quiero que Diego empiece mostrando su camiseta, que es una ampliación de la Magdalena. Se está escuchando. Bueno, si ustedes pueden mirarla. Hola, Diego. Hola, Joner. Hola, Alfredo. Vamos a empezar con Diego. Diego, por favor, cuéntanos ¿por qué aprendiste tú la filigrana? ¿Quién te enseñó? ¿Cuál fue tu interés? ¿A los cuántos años? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Julio Urán Arcias, hijo de Juan Hermenegildo Urán Arias e Ida María García Flores. Mi papá era orfebre y en la familia de nosotros somos 15 hermanos. Ese era el trabajo de mi padre. Y como todo niño, toda familia, nos reuníamos ahí a ver a trabajar al viejo. Y a veces nos pedía ayuda para que le colaboráramos en la elaboración de sus trabajos, para ayudarle a fundir el oro y la plata, para estirar. Y a veces nos ponía a tejer cadenas. Y en esa forma nos fuimos encaminando a aprender la joyería. De mis hermanos varones, somos 9 en la familia Urán Arcia y 6 mujeres. Por el otro lado, de otra familia, mi papá tuvo a Alfredo, a Juan y Osiris. Alfredo se dedicó a aprender también la joyería porque él nos visitaba, él vivía en otro hogar y el viejo nos lo encaminó también a aprender la joyería y en esa forma nosotros nos encaminamos a trabajar la joyería hasta la presente. Un arte muy bonito, muy delicado y muy apreciado ante todo. Desde allí, mi papá estudiábamos y trabajábamos, aparte de la joyería, hacíamos otras clases de oficio. Nos recreábamos y en esa forma nos fuimos encaminando a trabajar en la joyería hasta la presente. Pero ¿y cómo por qué estaba interesado de que ustedes aprendieran? O sea, ¿tú aprendiste por necesidad? ¿Tú aprendiste porque te gustaba? ¿A los cuántos años aprendiste? Yo recuerdo más o menos que comencé a aprender a trabajar la joyería desde los 8 años. Actualmente voy a cumplir 64. Y no directamente por necesidad, sino por lo que una forma de entender, porque por acá uno se divertía mucho en las calles jugando. Y entonces, como era en la casa éramos 15, a veces los dejábamos solos y a veces él nos necesitaba para ayudarle a estirar el oro en el banco de madera. Y actualmente no es muy poco lo que se utiliza el banco de madera, sino el laminador. A fundirlo, como les dije ahora rato, el oro y la plata en la fragua, dándole el movimiento de la fragua y él soplando con el abanico de mano, soplando el fogón para que le diera más calor al crisol. Y en esa forma nosotros le colaboramos en lo mismo que para preparar cuando ya el oro estaba fundido, la barrita de oro, para cuadrarla y llevarla al delgado de cuando ya uno lo pudiera pasar por la hilera
porque quedaba muy gruesa. Entonces uno, en un yunque, ahí lo cuadrábamos y lo llevábamos más o menos a la dimensión del casquillo o de la hilera. Y así como nos mandaban a hacer varias, una o dos cadenas, él nos llamaba, venga, yo les entorcho la cadena, la corto y ustedes me la tejen, y en esa forma le colaborábamos mucho al viejo. O sea que los niños hacían otras labores distintas a él, que ya era grande, que era el maestro. Sí, ¿Cómo era eso? claro que él era el más. ¿Qué hacía él? Por lo menos nosotros lo ayudábamos, como le explicaba ahorita, nosotros lo ayudábamos a preparar el material, a estirarlo en el banco. Y cuando ya el material estaba listo, él lo procesaba y le daba su acabado, y también le ayudábamos a pulir las prendas, porque acá todo fue manual. Acá mi papá nunca tuvo un esmeril con pitas, como la pita de trompo. Uno agarraba la pieza y comenzaba a sobarla, a frotarla así y le echaba brillametal, y en esa forma pulíamos nosotros. Estábamos tan atrasados en este pueblo que acá no teníamos un esmeril, ¿sí? Y otras cosas, las herramientas, la mayor parte de las herramientas eran elaboradas por mi papá, ¿sí? Y en esa forma, pues, nos fuimos caminando hasta que avanzar un poco. Mi papá, con los señores que él trabajó, se destacó aprendiendo a trabajar la filigrana. Y ahí la fuimos nosotros heredando muy lentamente hasta que le cogimos como dice uno, le coge el hilo al trabajo. Literalmente. Hasta la presente estamos, sí. Siguen las mismas. Bueno, antes de que nos siga contando Diego sobre la técnica, que va a ser el siguiente tema para que la gente que no conoce la técnica aprenda un poquito, vamos a preguntarle a Alfredo cuáles son sus recuerdos. Alfredo, ¿cuáles son los recuerdos que tienes de la niñez? ¿Cuántos años aprendiste a hacer filigrana? Eres hermano de Diego y tienes una experiencia distinta porque tú eres menor, ¿verdad? No, un poquito mayor. Ah, eres mayor. Ajá. ¿Y cuál es tu experiencia con tu papá? ¿O cómo aprendiste? Bueno, como lo decía mi hermano al principio, fuimos llegando ahí a la casa porque yo soy de otro hogar. Entonces, me mandaba a buscar a veces. Dígale a Alfredo que venga para acá. Y entonces, yo no sabía para qué me mandaba a buscar, porque yo prácticamente no entendía para qué entonces le decía, ¿qué haces en tu casa que no estás haciendo nada allá? ¿Por qué no te vienes para acá? Pero yo, ¿qué voy a hacer aquí en la casa con usted? Entonces me decía, vente para acá para que aprendas junto con los pelados. Ya la mayoría de los otros que están aquí conmigo ya están sabiendo. Entonces, ¿por qué tú no te vienes con ellos para acá? Yo dije, bueno, yo voy a pensarlo. Cuando cualquier día dije yo, caramba, yo voy a llegar a mi papá a ver qué es lo que verdad me va a enseñar. Pero, como dice un dicho, no es todo lo que brille sobre, ¿cierto? Entonces yo veía las cositas, pero no le paraba bola, y a veces me fastidiaba, me iba para la casa de mi mamá, o a veces me iba a coger para las pajas, a coger conejos, así como hacía Diego. Y después en esos solazos que uno se chupaba en las pajas cogiendo conejos, cogiendo iguanas, pues como que algún día me dolió mucho el sol y dije, esto no es para mí, yo me voy para donde mi papá, algo tengo que aprender allá. Entonces, cualquier día llegando él me dice, que regresaste, ¿verdad? Y yo sí, yo vine otra vez.
vamos a ver qué es lo que vamos a arreglar aquí. Y dice, bueno, para empezar, vete para allá para donde está el cuello, que ahí está uno de los pescados que van a fundir. Ahí empecé yo a mirar cómo se fundía el oro, cómo se fundía la plata. En eso fuimos ya dándole un poquito más de entusiasmo al trabajo. Y entonces, como para castigarme sería, digo yo, me ponía la barrita esa que decía Diego, de oro, a darle martillo, hasta llevarla al extremo de que uno la pudiera estirar por el burrito que nosotros utilizamos. Y después, pues ahí llegan los procesos. Pero había una anécdota muy bonita que tenía mi papá, que había un muchacho que también quería aprender la joyería ahí con nosotros. Y cuando nos tocaba preparar la filigrana, él lo ponía a hacer otra cosa. ¿Por qué lo ponía a hacer otra cosa? Para que el muchacho no cogiera la pista de nosotros. Mi papá en realidad lo que quería era que nosotros fuéramos los únicos que aprendiéramos la filigrana. O sea, que no se saliera del limbo de la familia Urán. Allí, pues, el otro muchacho eso ni le paró bola tampoco a la filigrana, pues entonces, y siempre que nos íbamos a poner a rellenar piececitas y lo mandaba a comprar la gasolina, lo mandaba a cualquier detallito, lo mandaba a hacer. Y eso como a él como que ni le tenía en cuenta ni nada. Y yo sí analizaba porque mi papá manda a este muchacho a comprar las cosas y entre nosotros vamos a hacer el filigrana. Cualquier tarde estábamos reunidos ahí y yo le pregunté, bueno, ¿y usted por qué manda a este muchacho a comprar las cosas y no voy yo y va el otro? Porque yo no quiero que la filigrana salga de mis hijos. Eso es todo. Y si no lo quieres aprender tú, no lo aprendas. Yo no, yo sí aprendo porque para eso estoy aquí, para estamos parte. Es una anécdota muy bonita que él nos dejó a nosotros. Y yo creo que por eso nos encaminamos allí, porque enseguida uno reacciona. Si él quiere que nosotros aprendamos, por algo debe ser. Y aquí estamos. O sea, que a partir de que se dio cuenta de que la filigrana era un conocimiento que era como un secreto para su papá o que quería transmitir a sus hijos, usted entendió el valor. Y igual sus hermanos, me imagino. Creo que esto pasa mucho con muchos maestros y creo que, por ejemplo, Pedro Velázquez también le enseñó a sus hijos a hacer filigrana y seguramente si uno entrevistara a los hijos de Pedro Velázquez y a ustedes, podría darse cuenta como distintas formas en que cada familia transmite conocimiento. Ahora yo quería preguntarle a Johnny, que es el exponente, no sé si es el exponente más joven de la familia, pero sí es la siguiente generación junto con Juan Ignacio. ¿Por qué aprendiste tú si tu papá también hizo lo mismo que su papá hizo con él? O sea, quiso transmitirte ese conocimiento porque era un secreto de la familia o si fue una elección tuya. ¿Cuál fue el comienzo de tu vida en la orfebrería? Muy buenas tardes para todos. Claro que sí. Yo cuando veía las piezas que hacía mi papá en filigrana, yo estaba chiquitico, niño, yo revisaba los cajones de mi mamá y las joyas que ellos tenían. Y entonces yo veía las piezas que eran muy detalladas, muy bonitas. Y yo decía, esto lo hace mi papá. Sí, eso lo hizo tu papá, eso lo regaló tu papá. Esto lo hizo tu tío, esto lo hizo tu otro tío, tu abuelo. Y yo me quedaba siempre con la curiosidad de cómo hacen esto, cómo hacen esos hilitos, con esos hilitos que brillan. Entonces, yo que era con la curiosidad y con las ganas, como bueno, si lo sabe mi papá, yo también, pues me gustaría aprenderlo también. En una de esas, pues mi papá traslada su taller de joyería hacia la casa. Sí, fue una gran bendición de verdad para toda la familia, para mí. Y yo más que emocionado, era el más emocionado de mi papá, pues trasladar su taller acá a la casa y de una empezamos apenas a limpiar la casa, a limpiar las herramientas. Y más eran las ganas que el primer día que empezó a trabajar mi papá, pues enseguida fue mi hermano y yo, pues empezamos a trabajar. Y tanta era, digamos, como esa pasión que yo de inmediato, pues, también el fuelle, a fundir, a rellenar, a doblar. Y era muy interesado, tanto así pues que yo le aprendí mucho más que mi hermano, ¿sí? En menos tiempo. Entonces,
cuando yo le mostraba esa misma pieza a unos compañeros, a los amigos, ellos me decían, ¿esto lo haces tú? Sí, claro, esto lo hago yo. Oye, ¿tú cómo haces eso? Eso es una máquina que lo hace. No, no, todo eso se hace a mano. Ellos no me creían. ¿Ya? ¿Cómo así que todo eso lo haces a mano? ¿Cómo haces esos rellenos, esos punticos? ¿Cómo hacen para que brillen? Entonces, de ahí fue, digamos, como esa pasión, digamos, que uno lleva, como esas ganas que uno lleva, esa entrega. Y eran noches que yo trasnochaba 2, 3 de la mañana, pues haciendo piezas, rellenando, fundiendo, ¿sí? Que hasta en la misma casa, pues me decían, ve a acostarte, y por mi lado, pues yo seguía, amanecía, ¿sí? Entonces, pues es un arte muy bonito, más que todo, un arte, pues, muy de tradición familiar, muy curioso, todos lo saben, ¿sí? Y más que todo, pues digamos, por ese detalle y por ese, sí, por esas joyas, por esas piezas únicas y finas, digamos, que realmente tiene esa especialidad cualquier joyero, ¿sí? Y no todo joyero, pues obviamente trabaja la filigrana. Entonces, para mí, pues es, digamos, es muy gratificante, pues, haberla aprendido, y espero que muchas personas en la familia, pues, lo aprendan también, y de mucho orgullo también. Yo creo que siempre que hemos conversado con Alfredo y con Diego, llega un momento donde se les agua el ojo, donde les empieza a temblar la voz, y porque sabemos que es un tema muy emotivo para ellos, ¿verdad? Porque es algo que uno puede ver con las prácticas, digamos, a gran escala, la producción en masa, una visualización que queda en la familia. Y yo quería preguntarle a Diego, ¿cuántas personas siguen haciendo filigrana en Ciénaga de Oro? ¿O él cómo ve cuál es el futuro de la práctica? Si tiene futuro, si está desapareciendo. Pues Lina, acá en Ciénaga de Oro, el único que está produciendo filigrana actualmente soy yo y mi hermano Gregorio, que me colabora preparando los materiales. Félix cuando viene por ahí también, mi hermano Ignacio cuando nos salían unos trabajos de allá de la capital ganadera de Montería. Este es mi hermano Gregorio que está aquí al lado. Y mi hijo Juan Ignacio, que se encaminó también en la filigrana. La filigrana con el tiempo aquí no solamente en Ciénaga de Oro, en Córdoba tiende a desaparecer, por lo que ya es muy poco apetecida, y sobre todo el oro está muy caro, ya casi no lo mandan a trabajar, le tienen mucho miedo de colocarse las prendas por cualquier atraco, y si fuera que se llevaran las prendas, y a veces pues le pegan una puñalada, le dan un tiro a una persona por una pequeña, una bobada de una prenda. Entonces mucha gente no quiere utilizar las prendas, por eso que está sucediendo actualmente, por la inseguridad. Pero la filigrana, como siempre yo he dicho, es lo más lindo que hay en la joyería. Filigrana por lo fino, la palabra filigrana proviene de filigrana, fili por lo fino de los hilos y grana por el conjunto de granos que cuando uno la está recogiendo se observan ahí. Entonces por eso se llama filigrana. Una lástima que en realidad esto se esté desapareciendo. Artesanías de Colombia en un tiempo nos ha apoyado, inclusive nos regaló un taller, y aquí lo conservo en mi casa para enseñarle a trabajar a la juventud, pero por acá ya la juventud no quiere caminarle a la joyería ni aprender. Lo más lindo de la joyería es que usted la trabaja en su casa, sentado y en la sombra. Es una de las ventajas de cualquier otro trabajo, ¿sí? Como por lo menos comparándola con los campesinos que tienen que solearse, tienen que caminar, y de pronto viene un aguacero, y es una ventaja trabajar sentado y en la sombra, ¿no?
Claro. Mándele un saludo a Gregorio. Él me está escuchando. Sí, Ah, bueno, perfecto. gracias. Si él quiere opinar algo al respecto de la familia, ¿todo está bien? Ah, bueno, me encanta verlo, no lo conocía, mucho gusto. Entonces, antes de que sigamos con lo de que le gusta trabajar en su casa y en la sombra, que va a ser un tema que tratemos luego, vamos a mostrarle al público cuál es la técnica de la filigrana, de qué se trata y cuáles son sus pasos. Y no sé si Joner me puede ayudar explicándolo y luego pues si Alfredo o Diego o Gregorio quieren complementar. Entonces vamos a compartir esta... A ver. Bueno, Joner, yo puse ahí unas fotos por cada proceso. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, así. A ver si puedes explicarles al público cómo se hace un objeto en filigrana. Claro que sí. Bueno, aquí el proceso de la filigrana también, si tú me quieres colaborar, pues, participamos todos los tíos prácticamente, todas las personas, porque una técnica pues obviamente que es la misma, ¿sí? La diferencia pues es el artesano, la creatividad del artesano, la destreza del artesano. Bueno, primero que todo, pues obviamente el material se extrae, digamos, de las minas, ¿sí? Vemos que la plata en sí no sale realmente una plata pura, plata mina. Igual que el oro, puede salir de 24 quilates, 22 quilates, dependiendo de la mina. Y uno, digamos, en el caso de la plata, va de plata 1000 a una plata 925. Esa plata 925 es mucho más maleable, mucho más, digamos, sí, mucho más suave. Sí, la plata 1000 mucho más dura también. Sí. Igual que el oro también, al bajarlo a oro 18 quilates, pues mucho más maleable, mucho más comercial también. Y obviamente, pues la aleación que uno hace con cobre, ¿sí? Digamos, lo ayuda, digamos, a rendir un poquito, se puede decir. Darle más resistencia para que no sea tan maleable. Ok, exactamente, para darle más resistencia para que no sea tan maleable. En puro no se puede. Entonces, en puro, digamos, es mucho más complicado, igual que el oro, y es mucho más frágil. Bueno, siguiendo eso, pues llega la fundición. Muchos usan, digamos, un soplete a gas, que es lo que normalmente pues, seguimos utilizando. Nosotros en casa pues seguimos con el fuelle de gasolina, ¿sí? Fuelle de pie. Nosotros en este caso fundimos a madera, funde mucho más rápido, nos ha gustado. Muchos funden en crisol, como vemos en la imagen, ¿sí? A una temperatura por encima de 600 hasta 1000 grados Celsius. En este caso, pues después que uno funde, digamos, la pieza, se agregan, digamos, unos catalizadores para que funda mucho más rápido. En este caso utilizamos mucho la bora, ¿sí? El bórax, ¿sí? Ya después fundida la pieza, digamos, con una intensidad, digamos, de calor constante, que es lo que funde, no es el calor, sino la constancia, el tiempo, de la fuerza del calor. Uno, digamos, tiene un molde. En este caso, pues para el trabajo de la filigrana, los moldes siempre digamos, obviamente en forma cilíndrica, en forma alargada, ¿sí? Porque esa es la vía que uno va, el estirar en este caso, ¿sí? Mira. Utilizamos nosotros, digamos, papi, explíqueles a ellos cuál es el material que utilizamos nosotros, digamos, como modelo o como base para hacer la fundición. Bueno, para hacer la fundición del molde de la filigrana, nosotros utilizamos cemento. Anteriormente, cuando mi papá usaba, era el barro que cogía en la orilla del caño Bugre. Ese barro él lo cogía y le echaba café y lo volvía una mezcla, lo ponía a secar, y cuando íbamos él iba a fundir piezas de moldura, entonces él hacía su molde ahí en ese barro. Acá en medio de nosotros pues ya ha habido un poquito más de técnica, que acá se coge el cemento y se mezcla con el aceite quemado y nos está dando una consistencia como si fuera la arena esa que utilizaba mi papá.
Entonces, y no nos ensuciamos las manos, no estamos haciendo cosas desagradables porque se nos empatan las manos, no, nada de eso. Y es frío. No puede Entonces, de tomarlo. todas maneras, pues hacemos el moldecito en vasija, depende de lo que uno vaya a moldar. Ahí vacía uno la barra y después, pues, como ya nosotros tenemos el laminador, pues se nos facilita un poquito para estirar la plata. Pero yo prácticamente no utilizo tanto el laminador, sino yo cojo en el burro. Yo sí utilizo todavía el burro porque lo donde se fue para eso, para utilizarlo. Y entonces ahí depende del grosor que yo necesito, yo voy llevándolo directamente en el burrito hasta llevarlo al estilo de la filigrana. Entonces, perdón, los interrumpo para recapitular. Aquí lo que están diciendo, entonces uno funde la aleación de lo que sea de plata y cobre en la proporción que uno quiera, ¿verdad? Entonces dice que 925 es más blando y lo pueden fundir en barritas acá sobre distintos materiales, ¿cierto? Aquí está sobre un ladrillo, que es lo que usa Diego, pero Sí. el papá trabajaba una arena como con café y ustedes trabajan cemento y hacen un huequito y ahí Sí, funden sí. y vierten la aleación. Sí, pero prácticamente casi es lo mismo. La diferencia es que uno es cemento y el otro es tierra. Pero también, y nosotros acá prácticamente fundimos en la barrita de madera con el poquito de barro porque es más rápido. No es por lo que es económico, no, sino por lo que es más rápido. Cuando se quiere calentar esa cuchara de barro, ya nosotros acá hemos adelantado bastante. Ah, bueno, ahorita vamos a mirar entonces a qué es lo que usted se refiere al pedacito de madera, que eso es muy interesante. Entonces, para explicarle a la gente, este plato de trefilar o donde se pasa tiene distintos huequitos con distintos diámetros, ¿cierto? Y a eso es lo que se refiere Alfredo y yo cuando dicen tienen que ir de un diámetro mayor a un diámetro menor estirando. Esta herramienta se llama el burro. Entonces, si alguno me quiere contar cómo funciona el burro, entonces. Yo. No sé si otros tíos quieren participar. ¿Cuál es la pregunta? Diego, Gregorio, cuéntenos cómo funciona el burro. El burro o banco donde se estira tiene una cruceta. Y en un extremo, en el otro extremo hay dos barras de hierro y hay coloca el casquillo y por el casquillo mete la barrita, sea de oro o de plata, que se va a estirar, se le saca punta y con una pinza bien grande y un cáñamo se le va dándole vuelta a la cruceta y ahí se va estirando. Porque como les dije anteriormente, nosotros acá estábamos bastante atrasadísimos y no teníamos laminador. Esta es la pinza con que mi papá estiraba el oro y la plata. Una pinza bastante grande, ordinaria, pesa alrededor como de 2,5 kilos, 3 kilos. Y aquí llevaba el cáñamo y con la cruceta esa uno iba jalando y iba estirando el oro o la plata. De esa forma preparábamos ya la barrita, la íbamos llevando a hilo, dependiendo a qué dimensión podía uno utilizarla. Perfecto. Entonces ahí el resultado es un hilo, ¿verdad? Y hay una cosa curiosa. El hilo de mayor a menor dependiendo como uno lo quiera necesitar, hasta cuando ya está bastante delgado uno lo puede estirar con la mano. Ya él es más suave, ya no necesita la pinza esa ordinaria, sino pinzas de esas pequeñas, las pinzas manuales y lo va estirando. Claro, porque es muy difícil pasar de esto a un hilo si uno lo hiciera solo con la fuerza de la mano, implica gran esfuerzo físico, ¿no? Nunca se alcanza a jalarlo con la mano. Hay que pasarlo por el banco o por el laminador. Cuando ya tiene un calibre más o menos que uno pueda jalarlo con la mano, ahí sí. Y bueno, Inclusive,
Inclusive, tenemos una anécdota de cuando estábamos estirando, que los señores del campo tienen mucha fuerza. Llegó un señor y nos vio estirando y como que se incomodó y resulta que él dijo, caramba, y ustedes lo ven cómodo ahí, no tienen fuerza para jalar ese cáñamo y esa pinza. Le ha dicho mi papá, aquí no es cuestión de fuerza, aquí es cuestión de práctica. Y le dice mi papá, échenmele una ayuda a mis hijos que no tienen fuerza. Y el señor agarró la cruceta y comenzó a girar la cruceta y no pudo y quedó guindado, los pies quedó con los pies levantados. Y le ha dicho a mi papá, se está dando cuenta que no es cuestión de fuerza, sino de práctica. Claro. Y él quedó, caramba, quedó, pero sorprendido por cómo estirábamos nosotros. Claro, porque es una práctica que uno piensa que es de fuerza cuando tiene que estirar los hilos, pero también pasan por calor, pero luego pasan en un momento donde tienen que ser muy delicados con los detalles. Aquí pasemos a contarles este paso que me parece que es algo que la gente no sabe, y es que uno se imagina que los hilos son redondos y lisos, pero los hilos no son redondos y lisos, son planos y con granitos, como de arroz, que es lo que usted se refería. Aquí ¿qué se está haciendo acá, en esta foto? Repítame. ¿Qué se está haciendo en esta foto? ¿Qué le están haciendo al hilo? Ahí se está retorciendo los dos hilos para conformar la filigrana, queda como un cáñamo. La filigrana consiste de dos hilos. Entonces la puntilla se lo retuerce y entonces se le pasa la tabla esa sobre otra tabla, hace presión y ahí se va retorciendo y va quedando como un cáñamo. Y entre más apretada, a medida que uno la va retorciendo, la tiene que ir destemplándolo, dándole calor, porque se tiembla y se parte. Entonces hay que destemplarla y seguirle retorciéndola hasta que ya llegue a su tope máximo, ¿sí? Claro. Entonces ahí está entornándolo y después le pasa por esta laminadora, ¿cierto? Para hacerlo plano. Sí, después que está bien retorcido, se pasa por el laminador y queda plano. No la viene dando la parte plana, sino los cantos de los dos hilos, los bordes. Y la filigrana no se aprecia sino hasta que no está recogida la pieza, como se demuestra en el próximo cuadro, uno de los otros cuadros, donde estoy con las manos con una silla. ¿Y usted cómo sabe que es usted? Mano. Y porque yo estuve presente cuando me tomaron ese video. Bueno, muy bien. Una pregunta, ¿por qué aquí usted tiene las uñas largas, Diego? Primero que todo, yo utilizo las uñas para cuando sea, me van a dejar hablar. Uno hace la bolita y incrustarla en la base de la filigrana. Con mis uñas yo le hago presión y entra, porque también se puede meter con la pincilla que tengo en la mano, pero a veces se maltrata o se dobla. Y con la uña me queda más fácil. Y segundo, a veces me la cojo para limpiarme los dientes cuando termino de comer. Bueno, información. Entonces, bueno, aquí ya Diego está rellenando la estructura, ¿cierto? El armazón. Y aquí, claro que sí, ahí se está rellenando una roseta. Ajá. Y ahora, Joner y Alfredo, expliquen qué está sucediendo aquí. Aquí creo que le está poniendo la soldadura. ¿Qué tiene que tener la soldadura? ¿Cómo hacen la soldadura? Hombre, las soldaduras son dos elementos. Hay un material que se llama latón, o sea, bronce, un bronce especial que se utiliza para la joyería. Y la plata, eso es lo que se llama soldadura de plata.
nosotros prácticamente hacemos una aleación con los dos productos esos y cuando ya tenemos la barrita hecha, limamos, le echamos la bora y empezamos a soldar la pieza. La bora es fundente. La bora, porque la bora es el que nos ayuda a fundir lo más rápido la pieza, se llama el fundente. Algunos le dicen catalizador ahora, pero nosotros prácticamente le decimos fundente porque eso es lo más que lo que está fundiendo. O sea, lo que le permite el bórax es disminuir la temperatura de fundición para que la soldadura funda antes de que se funda la pieza, ¿cierto? Porque si Sí. fuera lo mismo, se funde todo y no hacemos nada, ¿verdad? Es que llevamos 3 ritmos en uno solo. Nosotros, el joyero, tenemos 3 ritmos en uno solo. ¿Cuál es el ritmo? La mente. El fuelle que estamos soldando y la mano que no se nos vaya como es que a la pieza se nos vaya a fundir, porque cualquier cosa que se nos vaya, tenemos que quitar la mano inmediatamente. Controlando la temperatura con la mano y el pie. Pero la mente más que todo la que está ahí. Ajá. Y entonces, como la boquilla o lo que tenemos nosotros, la pistola, mira, Esto lo pueden mostrar. ¿Lo puedo sacar? ahora, No, y esa es. la pistola esta, tenemos que aquí llevando el control de la mano y acá abajo pues el pie de la presión de todo esto. ¿Me explicamos? Ya vamos a mostrarle, esperemos un segundito y pasamos a la siguiente diapositiva, que yo tengo una foto que ahí lo vemos todos. A ver, un segundito. Entonces, bueno, ese es el proceso para hacer una pieza. Y ahora quería hablarles sobre las preferencias. Eso que nos está mostrando Alfredo es una forma en la que él trabaja, pero ellos, siendo hijos del mismo orfebre y habiendo aprendido de la misma persona, no hacen las cosas iguales. Tienen preferencias para los materiales que usan, para el combustible que usan, para las figuras que diseñan, etcétera, etcétera. Aquí puse 2 fotos para introducir este tema de 2 orfebres de Monpós, uno muy querido que también murió este año, que es Simón Villanueva, y a él también creo que vale la pena dedicarle porque los grandes orfebres se están muriendo y este es uno de los que quedaba de los antiguos orfebres de Monpós. Simón hacía unas piezas espectaculares y este era su taller. Era una mesa enfrente de su casa que pasa un montón de motos. Esta mesa cojea igual que su asiento y ahí esto era todo lo que él necesitaba para hacer sus piezas. Y este es su sobrino, digo su nieto, perdón, y ambos trabajan con fuelle de pie y ya vamos a explicar qué significa esto. Él trabaja en una habitación donde hace muchísimo calor, viendo los partidos en una televisión casi en blanco y negro y con rayitas, y es una persona sumamente estricta y juicioso para ordenar su trabajo. Estos son 2 ejemplos de talleres, del lugar básico que necesitan para elaborar estas piezas. Vamos a ver ahora cuáles son las preferencias. Este es el taller. Entonces, las cosas que nosotros nos tratamos de imaginar en la arqueología, cuando encontramos una pieza, en Colombia lamentablemente es muy difícil encontrar productos asociados a la elaboración de estos artefactos, pero si uno encontrara un taller, uno podría encontrar herramientas de todo tipo. Digamos, el taller de Simón era muy pequeño y con herramientas, muy pocas herramientas, hacía muchas cosas. Y pues Pedro, su taller hacía parte de su casa, de su unidad doméstica, y tiene un montón de herramientas, unas de él y otras que ha heredado. Esto es un fuelle de pie, que es con lo que activan el oxígeno para generar los vapores de gasolina que hay en esta pipeta y que luego generará la combustión para prender el soplete. Y ahorita vamos a ver cuáles son las preferencias y voy a dejar esta imagen y Diego y Alfredo ahora sí me van a contar cada uno por qué hacen las cosas como lo hacen. Entonces, esta es mi impresión, pero ustedes me van a decir si es cierto o no. Este es Diego en su taller, que es un callejón entre 2 casas.
él repara hoy en día, además de hacer filigrana, que es su gran pasión, y no sé hasta dónde la gente le sigue comprando, repara gafas. Y tiene una bomba aquí peligrosísima que es una pipeta de gas propano. Él directamente con gas y sin oxígeno activa su soplete. Y acá es donde hace todo, por aquí en algún lado encuentra sus herramientas y él se organiza perfectamente, no necesita nada ni a nadie. Y aquí supongo que es parte de los lugares donde se elaboró el majestuoso rosario. Y este es Alfredo en su casa, en su sala, juicioso, así peinado de lado, aquí usando una herramienta que Diego no utiliza. Diego utiliza un crisol en cerámica, ¿cierto? De las cucharas típicas, pero incluso a veces reparadas con cables de aluminio. Y bueno, de aluminio no sé de qué son esos cables. Y en cambio, Alfredo utiliza esta madera. Voy a empezar por Diego contándome, que me cuente cuáles creen que son las diferencias de cómo trabaja su hermano, ya que lo conoce. Pues Lina, la diferencia entre mi hermano y yo es que yo utilizo la cucharita de barro que tiene un manguito que fue la que reemplazó el crisol. Y también reemplazó el carbón, porque nosotros fundíamos con crisol y carbón. Entonces, me la ingenié comprando el soplete de gas propano, que es más ligero, tiene mucha presión, es constante la presión, mientras que el que utiliza mi hermano es de gasolina y es bombeado con el pie, pero hay una gran diferencia, que cuando uno está fundiendo bastante material, hay veces que se le acaba el vapor a la gasolina. Entonces, de uno que dejar de fundir para echarle nuevamente gasolina para que dé mayor calor, mientras que el gas propano la presión del soplete es constante. Esa es una gran diferencia entre el trabajo de mi hermano y yo. Perfecto. ¿Y qué opina Alfredo al respecto? ¿Cuál es la diferencia de su trabajo con el de Diego? Hombre, sí, yo de todas maneras, pues cada uno, como se dice acá en el medio de nosotros, cada uno hace sus cosas a su manera. Pues yo le explico el por qué yo no utilizo el gas propano. Uno, porque eso es una bomba de tiempo que uno tiene en la casa. Peligroso. Y dos, porque para mí me da miedo prácticamente, me da miedo que no vaya a suceder nunca nada, pues se me desaparece la familia por completo, no lo permita mi Dios. Pues me demoro un poquito más, como dice mi hermano Diego, fundiendo en la madera, pero hago las cositas a lo típico, a lo natural de que es de lo artesanal, y porque yo veía a mi papá haciendo bolitas de oro en las maderas para darle hace una lámina. Entonces yo me acordaba, bueno, pero si él también fundía en madera, y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y yo me fui ingeniando. La única diferencia es que yo hago el huequito, le echo barro, y ahí hago la misma pipeta como si fuera la del barro, la muestra. Así como está en la foto. Aquí tengo una. Que este es barro común y corriente. Este es barro común y corriente, pero este no es un barro de la calle, no, este es barrio del aluvión del río Sinú. Yo lo cubro, lo purifico bien, lo lavo bien lavadito, lo pongo a secar y lo cuelo para sacarle la arena, sacarle la piedrita, y después me queda totalmente limpio. Y John, ¿cuál es el reto de fundir con fuelle de pie? ¿Es difícil? ¿Cómo aprendiste? No, prácticamente pues hay que tener una fuerza constante en el pie, nunca disminuirla. Obviamente, como decía mi tío, llega un punto en que la gasolina baja la presión, uno tiene que mover el tanque constantemente si tiene poquita gasolina y seguir dándole. Obviamente aquí con estos calores, en nuestra temperatura, uno suda mucho cuando uno funde, uno prácticamente se suda completamente, ¿sí?
y es mucho más trabajoso, pero es algo más que de pronto ya uno está acostumbrado, es mucho más típico. Y si uno se acostumbra, digamos, a trabajar por esa línea, ya uno no es, sino pues hace parte de la labor de uno y ya es una costumbre ya y realmente no es difícil prácticamente. Pero de pronto más adelante, quien quita que de pronto nos acomodemos también a funcionar, digamos, con Campo Programa también, que es una, experimentar, digamos, por ese lado. Y evolucionamos, claro. A ver, el público está haciendo una pregunta de algo que Diego me contó esta mañana, y es si hay alguna diferencia entre la filigrana de Monpós y la filigrana de Ciénaga de Oro. ¿Con John o conmigo? Con usted. Pues la diferencia es poca. Ajá. Eso, de acuerdo a la pieza que uno vaya a elaborar, uno puede dejar la filigrana muy fina, otra vez se la deja un poquito más gruesa, pero la filigrana viene siendo la de Monpós con la de acá de Ciénaga de Oro casi igual, sí. Pero usted contaba esta mañana que cuando están estirando hilos, normalmente ¿cómo la dejan en los talleres de Monpós y usted cómo recoge el hilo? Como hacía mi papá apoyaba el casquillo en cualquier tronco en la pata de la mesa y iba jalando el hilo así con el casquillo. Y yo también hago la misma cuestión. Yo preparo 20, 30 gramos de hilo para filigrana y lo voy estirando en el corredor en la calle. Voy jalándolo y me va quedando ahí, se me va dando vuelta. Los momposinos tienen una forma diferente que tienen una pieza donde él va cayendo y no se le enreda. A mí muy pocas veces se me enreda, pero me acostumbré a trabajar como vi a mi papá, que fue una forma diferente del estiramiento del hilo. Inclusive, un día me llamaron y me hicieron una llamada por teléfono de una vecina y salí para allá y para allá me llevé el hilo, el casquillo, el hilo, y allá estaba hablando y estaba estirando ahí mismo en un almacén y la gente se quedaba viendo, y eso que dio, no, un hilo de plata que estoy estirando aquí para filtrar. Después le paso esa foto. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a meter la cucharada ahí porque yo he visto las filigranas de ambos lugares, y yo creo que hay que hacer un estudio más juicioso, pero yo sí creo que las diferencias radican en los linajes de los maestros y aprendices. O sea, dentro de Monpós pueden haber muchas diferencias, más dadas porque aprenden de distintos maestros, y creo que en Ciénaga de Oro también incluso lo que yo vi es que Joner y Alfredo hacen, digamos, el grosor de los hilos diferente a Diego, tienen preferencias por ciertos materiales, así que no necesariamente los lugares son determinantes, aunque seguramente en cierta medida sí lo son para tener una elección u otra. Johnny me contaba esta mañana que Félix, su tío, le había dicho algo sobre las herramientas. ¿Quién hace las herramientas? Estos que ustedes ven aquí arriba son casquillos, lo que llaman en el mundo técnico platos de trefilar, o bueno, se llaman de muchas formas, que son, digamos, placas de hierro con huecos de distintos diámetros por donde pasan los lingotes. No sé, Joner, si tú quieres contarnos quién hace las herramientas, qué dice Félix al respecto. No te estamos escuchando. Ok. Bueno, como todo artista, todo artesano, él se acomoda, digamos, a su estilo, o digamos, a su arte, digamos, su arte propio, su estilo propio. Llega un punto en donde las herramientas como tal, él tiene que acomodarlas, digamos, a su manera de trabajar. Tanto así que las personas, uno mismo como artesano fabrica, digamos, sus propias herramientas. Sí, hay muchas hileras que, digamos, nosotros las hemos fabricado, digamos,
son hileras fabricadas, digamos, por nosotros. Hay unos dados también, y el dado, estos dados, por ejemplo, pues los fabricamos nosotros aquí. Nosotros compramos, digamos, el dado normalmente, el cubo normalmente, y los huecos, los orificios, pues los hacemos, digamos, a los tamaños que nosotros queremos trabajar, digamos, en este caso. Estas hileras son hileras hechas por nosotros acá. Son hileras mucho más finas, que de pronto la hilera comercial no nos da, digamos, esa calidad o ese calibre. Entonces uno como quiere, digamos, ir mucho más allá, quiere hacer las cosas mucho más delicadas, más finas, nos toca coger una barra de hierro o una barra de acero y empezar, digamos, a hacer huecos mucho más finos para de pronto acomodarnos o hacer, digamos, ese estilo o ese trabajo con ese diseño que uno quiere como artista. ¿Sí? Entonces, cuando usted llega, digamos, a cualquier taller de artesano, de joyero, no hay, prácticamente en todos los talleres siempre va a haber herramientas fabricadas por él mismo, siempre, sino un 100% de los joyeros pues, fabrican mucho de sus herramientas. O sea, adaptan los materiales a lo que necesitan. Alguien me está preguntando aquí, al público les digo que estoy tratando de sortear las preguntas de acuerdo con los temas que vamos tratando y luego al final también trataremos de resolver otras. Alguien pregunta que cómo es el proceso para adquirir los materiales, por ejemplo, el barro de aluvión. ¿Cómo adquieren el barro? ¿Por qué lo adquieren? ¿Y por qué no otro tipo de barro? Se adquiere en la orilla del río. Por lo menos yo que vivo acá en Montería lo voy a recoger a la orilla del río Sinú, pero no es el mismo barro que está a la orilla, sino donde pega el agua y vuelve a regresar otra vez a la orilla. Entonces ese es el barro como si fuera una masilla, lo vamos recogiendo muy poquito por encimita para que no nos salga ni con piedra, ni con basura, ni con arena. Entonces prácticamente el barro fino, pero al llegar acá a la casa, ese barro nosotros lo tenemos que lavar, le echamos un poquito de agua y le sale el sucio, lo ponemos a secar, luego lo cogemos y lo hacemos menudito hasta que nos quede arenita, lo colimos. Para cortar las piezas. Ese barro después que ya está seco, lo colamos y ahí sale otra piedrecita y lo botamos. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros el barro? Pues, uno, para fundir en la maderita que yo utilizo. Dos, porque hay piezas donde hay movimiento que llamamos nosotros, que es un pasador, que hay que ponerle un arremache. Hay veces, entonces, ahí le ponemos un poquito de barro, la soldadura nos alcanza a llegar allá y no se nos pega la pieza. Prácticamente, eso es para que eso utilizamos el barro. También lo utilizamos para aguantar una pieza, que a veces el calor uno no lo puede aguantar por el calor, entonces uno tiene que hacer la manera de cómo aguantar esa pieza con el barro para poder trabajarla. Para poder una pieza, cuando uno está soldando piezas muy finas, piezas muy pegadas, una encima de la otra, uno lo protege con el barro y suelda lo que va a soldar y la pieza que está al lado pues no se funde, obviamente queda intacta, uno limpia, pam, y protege mucho, es de mucha utilidad, digamos, en ese aspecto. ¿Y por qué usan? Yo recuerdo que ustedes usan el agua de la lluvia para algo. ¿Por qué la usan y por qué la usan? Bueno, dos razones hay para explicar aquí. Yo veía que mi papá, el papá de todos los huranes, para no decir uno solo, él recogía su agüita en un tanque y guardaba. Pero yo no sabía para qué guardaba, yo pensé que era para tomarla. Y un día cualquiera le pregunté yo a usted por qué guarda esa agüita en esos frascos y no la deja que le caiga sucio. Este es para yo lavar las prendas, para preparar los baños de oro cuando la necesitamos. ¿Y por qué? Si no coges de la llave del acueducto, me dice, porque el agua del acueducto trae cloro y a veces uno no limpia bien la prenda y el siguiente día amanece la prenda verde donde está la soldadura. Yo dije, caramba, que es buena la idea. Pero yo algún día también tuve que seguirme por ese camino y yo recojo mi agüita lluvia todos los veranos que ven
4 o 5 galones de agua que me aguanta para el verano que viene. Perfecto. Ahora voy a dejar de compartir un segundo para que lo veamos más grande. Vamos a entrar a hablar de las emociones y los sentidos asociados a la orfebrería. Yo sé que cada uno tiene formas distintas de hacer la orfebrería o de llevar a cabo los procesos dependiendo del calor que esté haciendo, de las manos que tengan, si son gruesas, si son delgadas, de la vista que tengan. Ahorita Diego nos estaba contando que le gusta estar a la sombra. Diego, ¿usted cuándo funde, cuándo estira hilos? ¿Qué se necesita para hacer eso? Como, digamos, ¿cómo hace para ver todo esto? Yo fundo a mediado de que voy necesitando el material y fundo en las cucharitas de barro. A veces me toca también cuando son cosas pequeñas en la madera, como utiliza mi hermano y utilizaba mi papá y otros orfebres a nivel nacional. ¿Pero en el día o en la noche? Trabajo en el día, por lo menos cuando me tocaba ya la feria, yo salía más o menos como estaba en mi taller, preparaba material allá en mi taller y me iba hasta para la casa y allá me ponía a trabajar también más que todo la filigrana, cuando me invitaban a Corferia. Y allí comenzaba a preparar mis piezas. Resulta que como en la mayoría de todos los pueblos a veces se va la luz y me las ingeniaba porque como yo poco produzco para llevar a la feria, se me iba la luz y yo prendía un mechón o un candil que llama uno por acá y de noche me logré trabajar filigrana para ganar el tiempo en la producción. Si se me cualquier hora, a esa hora prendía el mechón y trabajaba. Actualmente tengo una lámpara de gasolina, de gas propano, que es igualita a las de gasolina. Cuando se me va la luz y estoy trabajando, la prendo y me da una luz muy buena. En esa forma, trabajo en la casa cuando se me va la luz. Diego, y además de orfebre, ¿usted qué le gusta hacer? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus aficiones? Pues, aparte de orfebre, me gusta de vez en cuando, ahorita no, por lo que prohibieron el deporte de armas. Me gusta me gusta la cacería, me gusta la pesca, me gusta las fiestas de toros, de meterme a las corralejas, disfrazarme de distintas formas, beberse uno los tragos, bailar con una tusa. ¿Por qué utilizo la tusa? Porque acá se baila fandango con las velas prendidas, pero en una corraleja que corre tanta brisa, si yo prendo una vela no se me ve, no se ve la llama y me la apaga la brisa, pero entonces me la ingenié, hice me conseguí la tusa, le echamos a CPM y le metemos candela y se ve la llama bastante. En esa forma bailamos fandango en la corraleja al ritmo de los porros. Me gusta la pesca. Para cazador y pescador, él nos alimentó a todos nosotros, fue con pura comida de monte. El conejo, guatinaja, ponche, venado, picingo, de todos los animales que se en ese tiempo, póngale usted 40 años atrás, por acá se disfrutaba mucho de la caza. Le gustaba también la pesca. El único que le heredó la pesca y la caza fui yo. Aparte de eso, como se está perdiendo la joyería, ahora me he entretenido fabricando estas herramientas. La onda que uno llama por acá, que es de madera, la elaboro manualmente. Por en otra parte le llaman cauchera y estoy fabricándolas con una navajita.
y las estoy logrando las vender a 30, 40 mil pesos. Y con esa forma me estoy defendiendo de esta pandemia, porque la joyería ahora mismo está parada como está parada en todas partes, ¿sí? Y me gusta el porro, la música de banda, la música de Pablo Flores, la de Lucy González. Soy muy aficionado a la música vieja y a la música romántica también, ante todo, ¿no? Gracias, Diego. Muéstrele si puede su camisa Esta camisa es una foto que nos toma cuando estoy metido en la corraleja, vestido aquí vestido de esto es una de las vestimentas de cura. Allá en la corraleja con mis payasadas hay distintas fotos. muy chévere. Distintos compañeros. Aquí estoy agarrado en la valla de todo. Y aquí me disfracé del padre Linero, dándole la bendición a los compañeros para que el toro no lo vaya a fregar. Bueno, a ver, pasemos con Jonet, que la gente tiene una pregunta. Jonet, la gente pregunta cómo Juan Gregorio Urán pregunta, ¿cómo ve Jonet el futuro de los artesanos de la filigrana en Ciénaga de Oro? Bueno, ¿qué le digo? Para ser realista, cualquier artesano aquí en Colombia, la vida es dura, o sea, es complicada. ¿Sí? Un artesano no es fácil. ¿Sí? Hay muchos artesanos que viven del rebusque. ¿Sí? De las familias. Una de las cosas que caracteriza, digamos, la artesanía es que el proceso de producción es lento, es fino, es bonito, es hermoso todo lo que hacen los artesanos, pero todo es lento, todo es manual. Y eso hace que de pronto uno se demore, digamos, en una semana haciendo dos piezas. Dos piezas que de pronto pueden costar 20.000, 40.000, 50.000 pesos, no sé, 60.000, todo depende. Entonces, al tener ese ritmo lento, digamos, de producción, digamos, también, obviamente, los ingresos de cualquier artesano no son tan altos, ¿sí? Sí, no son bajos, no es hecho una máquina que hace 40, 50 cosas en un día, no, todo es lento. ¿Cómo veo yo esto? Hombre, me lo dice mi papá. Yo soy médico veterinario zootecnista y él no quiere que yo sea artesano. Él no quiere que yo me dedique de lleno, digamos, a la joyería. ¿Por qué? Porque él sabe, yo también lo he vivido, que es algo que es de mucho sacrificio, ¿sí? Mucho sacrificio. Entonces, esto lo tengo, digamos, como un hobby, como una pasión, ¿sí? También tengo ingresos, obviamente, porque yo vendo muchos productos, se venden acá en la casa muchos productos, obviamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí tenemos muchos productos, muéstralos ahí, papi. Muchos productos que tenemos, digamos, ok, que de pronto demoran en venderse, ¿sí? O sea, por la época de la pandemia, no solamente por la época de la pandemia, sino que no es, digamos, como es un taller de joyería, no es una joyería como tal, que llegan muchos clientes, demoran en venderse y eso hace que el flujo de caja de pronto se retrase, ¿ya? Entonces, digo yo que pronto es muy baja, muy poco promocionado la filigrana. ¿Sí? Conocemos mucho que la joyería italiana, que la joyería de Brasil, que la joyería de Francia, pero la filigrana como tal, ese arte fino, es muy poco valorado, muy poco promocionado, ¿sí? Y eso hace que de pronto la gente no compre filigrana. ¿Sí? Usted llega a Mompox y en Mompox hay mucha competencia, y la vida de un artesano en Mompox no es que sea fácil, ¿sí? Es de mucho sacrificio. ¿Sí? Gracias, Jonet. Creo que es cierto y creo que ahí ahora es un tema importante que esperamos cerrar al final de esta conversación, y es como cuáles son los retos hoy en día de la filigrana y para los filigranistas y para la práctica de la orfebrería de Ciénaga de Oro o la filigrana orense. Antes de pasar al siguiente tema y luego las preguntas del público, quería preguntarle a Alfredo, para usted, ¿qué es la filigrana? ¿Qué siente al respecto? ¿Qué emociones le vienen a la mente? Bueno,
Para nosotros, para mí particularmente la filigrana es todo lo que se llama en artesanía y la filigrana. ¿Por qué? Porque es una pasión que nos la dejaron de muchos recuerdos, de muchos papás que a veces no queríamos que se fuera por otro lado, pero sino que, como le dije anteriormente, que nos quedara entre nosotros mismos. Pero nosotros no entendíamos eso. ¿Por qué? Como pelados no entendíamos eso. Pero hoy en día, pues yo he levantado mi hogar a base de ese trabajito. Y gracias a él, pues estamos aquí. Me siento orgulloso de mi trabajo. Y pues, mientras Dios lo permita, y yo siga trabajando, pues ahí estamos. Y que esperamos que esa tradición, pues, entre nosotros mismos no se vaya a perder. Ojalá y sigamos para adelante. Gracias, Alfredo. Vamos a mirar. Bueno, creo que este último tema de las emociones y sentidos lo traje a colación porque en nuestras entrevistas salían muchas conversaciones o notas sobre prefiero trabajar en la noche o prefiero trabajar en la madrugada. La vista, un orfebre tiene que tener buena vista, sobre todo si se dedica a la filigrana, creo que es indispensable y lo hemos hablado con varios de ellos. Y hay otro que es muy importante y digamos que los arqueólogos deberíamos tenerlo en cuenta en este territorio, y es que pues hacer orfebrería en Bogotá o a 2.600 metros no es igual que hacerlo al nivel del mar, en términos de altura, cómo funcionan las presiones, pero también en temperatura y cuál es la sensación de térmica de estar fundiendo. Es distinta la sensación térmica de fundir con un soplete a fundir con fuelle, porque en el fuelle estás haciendo doble acción, que es la de pedalear y la de fundir. Entonces hay un montón de emociones y sensaciones relacionadas a la práctica, la de jalar los hilos. Había una pregunta por allí de si habían mujeres haciendo filigrana en Ciénaga de Oro. No que yo conozca, pero ahorita les preguntamos, pero creo que es una pregunta relevante porque, por ejemplo, en Monpós nos contaba Magali, Lida y Liliana, Magali fue esposa de un orfebre importante en Monpós, que la orfebrería o la filigrana no era bien vista si era elaborada por mujeres, o las mujeres no debían estar, digamos, en los talleres porque era un oficio que era considerado de hombres, y los hombres eran, pues en Monpós habían grandes talleres con varios hombres sentados en distintas mesas, entonces las niñas no podían estar recorriendo por ahí, y se creía que el oficio o la práctica, la actividad de estirar hilos era una práctica que requería de fuerza. Y bueno, y como Diego lo dice, pues más que fuerza es de práctica o de técnica, aunque también se necesita fuerza, no es tan fácil. Pero hoy en día hay talleres en Monpós que son solo de mujeres y que están intentando mantenerse así, y creo que eso ha cambiado. No sé si Diego o Alfredo o Gregorio o Jonet quiere decir algo sobre si hay mujeres o por qué sus hermanas no aprendieron a hacer filigrana. Le comento, Lina, que acá mis hermanas, cuando mi papá todavía estaba vivo, les estaba enseñando a trabajar, y ellas junto con nosotros los hermanos y Alfredo trabajábamos por lo menos tejiendo cadena, ayudándole a jalar el hilo, a que el hilo no se enredara. Y comenzaron a trabajar. Resulta que fallece mi papá y ellas pues abandonaron esa labor, pero ellas sí estuvieron aprendiendo a trabajar trabajando la joyería, porque es que hay una gran diferencia entre la joyería común y corriente y la filigrana, que para aprender a trabajar filigrana tú no tienes que saber trabajar bien la joyería. Lo fundamental es la fundición, la preparación de los materiales, elaborar un anillo, elaborar una cadena, y
También otra cosa que siempre he dicho, la filigrana es una especialización de la joyería, como lo es el tallado, el montaje de piedra y otras cositas, pero lo más lindo que tiene la joyería para mí es la filigrana. Perfecto. Gracias, Diego. Entonces vamos a ver, el siguiente tema se llama las prendas, porque así es como se le dice allá a lo que aquí llamamos las piezas, o bueno, cada uno le dice diferente. Hay distintas formas. Esta es una infografía que elaboró el Tambolá para el Museo del Oro. Todo esto tiene derechos, entonces les pido por favor que no lo copien. Y estas son como distintas figuras de relleno. Están los caracoles, que son estos, está el zigzag. Esto es según Monpós, el tomatillo, que está acá, de acá, y las palmeras son estos de acá, los panderitos, o sea, hay nombres distintos, los jalados, que son estos goticas acá, y hay muchas formas de nombrarlos. Yo voy a empezar con estas piezas porque son en oro y no son usuales hoy en día, no es usual que se siga haciendo prendas en oro. Y si uno lo observara sin conocer quién es el orfebre, creo que sí tiene características diferentes a esta pieza. No sé, Diego, si nos quiere contar cuál es la diferencia de una y otra. La elaboración de la filigrana y el relleno, porque mi papá, como le digo, él trabajó directamente con las uñas. Mi papá nunca utilizó el destornillador con que actualmente se recoge la filigrana. Él siempre lo recogía con la pinza de punta, y a pesar de que es diferente del trabajo mío de él, esas piezas todavía se conservan. La tiene una señora acá en Ciénaga de Oro y no quiere nada por esas prendas, todavía las conserva. Están como el primer día. Esas prendas tienen alrededor de 60 a 70 años elaboradas. O sea, Juan Hermenegildo, su papá, hizo estas piezas de oro. Claro que sí. Este rosario. ¿Y cuál es Ese la diferencia porque aquí uno ve que hay unos hilos como torcidos, o que la soldadura le llenó como los espacios? Otra cosa, cuando mi papá elaboró esas cruces, fueron soldadas con soplete de boca, no con soplete ni de gas propano. Es una gran diferencia en la elaboración de esas prendas. Cuéntenos cómo es dígale a Gregorio que nos cuente cómo es el soplete de boca. Ya un momentico se lo mostramos aquí donde está mi hermano que trabaja en Monte Líbano. Demostración cómo se solda con el soplete el soplete de boca. ¿Sí lo está viendo? Sí. Bueno, ¿Cómo se llama? en esa forma trabajaba mi papá. A ver, miramos acá. Este es el soplete de boca. Este es el soplete de boca. Ese es el soplete de la cuchara, el soplete de pie. Los dos que están ahí y el de boca es este que le estoy mostrando aquí. Un candil. Un mechero, un candil con un tubito de bronce que tiene una boquilla bien delgadita y se le recuesta al candil o al mechón, y a fuerza de pulmón uno le saca la llama, y es una diferencia muy grande. Hoy en día algún joyero se pone a trabajar con eso y yo creo que nunca logrará soldar una prenda. No pega un anillo. No pega un anillo, porque es que eso se necesita pulmón. ¿Sabe usted que usted comienza a soplar por lo menos con un pitillo y sopla y llega un momento que queda sin aire, se cansa y se enfría la pieza, y esa es la gran diferencia que hay en el soplete de boca, el de pie y el de gas propano, ¿sí? Esa es una diferencia importante. Gracias, Diego, Claro que sí. Entonces, de ahí que estas soldaduras tengan más dificultad, ¿verdad? El control de la soldadura, sí. sin que la pieza se funda, etcétera, etcétera. Ahora, No, y otra gran diferencia eran las herramientas con que no se contaban en ese tiempo, sí.
como le digo, acá mi papá fabricaba las piezas, los casquillos, las pinzas no, acá no se comen. Mi papá se consigue, pero hay una pinza vieja, la acondicionaba. Sí. Por lo menos yo actualmente a mi taller llega una prenda de fantasía, que la prenda esa de fantasía viene soldada en talleres industriales. Sí. Y esa pieza se despega y yo actualmente la soldo con el soplete de gas propano y con estaño, que yo creo que no haya una persona que arregle una prenda con un soplete de gas propano y con estaño, con la soldadura de los radios de las grabadoras, sí. Bueno, muy interesante, Diego. Ahora usted me va a explicar cómo la misma persona que hace este rosario y se lo entrega al Papa, luego hace, esta es la obra maestra más reciente de Diego, ¿qué es esto? Pues mis ratos libres, así como se me dio por hacer un día ponerme a elaborar el rosario del Papa, que pues me siento orgulloso de que haya llegado a la máxima autoridad católica y que esa prenda se encuentre hoy en día en el Vaticano. En mis ratos libres me puse a fabricar esas piezas que están ahí, son estas mismas que tengo aquí en las manos. Son unos brasieres en filigrana en homenaje a la mujer sinuana, a las, ¿cómo que se llaman acá? A las indias en Vera. Y el panty también hecho en filigrana, lo que llaman hoy en día una tanga. Acá tengo el panty, que es el mismo que está ahí abajo. Ajá. Estas dos piezas las acabé de elaborar en estos días. Y pesan alrededor de 150 gramos las tres piezas. ¿Y usted se las va a vender a alguien o por qué las hace? ¿Cómo? ¿Usted se las va a vender a alguien o por qué las hace? ¿No le cuesta mucho? No, se me dio como le digo, en mi rato libre para estar ocupado elaborando cualquier pieza, se me dio por elaborar esas piezas, así como elaboré el rosario, que nunca jamás en mi vida pensé de que esa pieza podía llegar tan lejos. Y pues encontrar un buen apoyo en saber de que esa prenda de como fue el rosario se encuentra en la ciudad del Vaticano. Así fabriqué ese par de brasieres, o como digo, cuando me preguntan a mí, llegan allá y tú, ¿eso qué? Digo yo, este es un cargateta. Entonces, pues, quedaron ahí tan elaboradas esperando a ver quién se somete a comprarlas. Ajá. Y fueron las primeras, yo creo, para mí, no sé, son los primeros, el primer brasier que yo, porque no lo he visto en la televisión, he visto en otra figura, pero en filigrana no, creo que no lo haya hecho nadie. Bueno, vamos a terminar mostrando las piezas de Alfredo y Joner. No sé si ahora sí quieren decir algo sobre estas piezas y cuál es la diferencia de hacer piezas que se venden rápido o más elaboradas. Bueno, las piezas que más se venden son las más pequeñas, por decir, por lo económica, por lo comercial y porque pues a todo el mundo a veces no le gusta la extravagancia. Pero nosotros no hacemos tanto lo grande como lo pequeño, lo hacemos también igual. Al que le gustó y al que no, pues lo dejamos quieto allí. Eso está en gusto de cada persona. Y que cada artesano le gusta hacer las cosas a su manera también. Ajá. Precisamente. Sobre lo que estabas diciendo ahora. Lo de Diego. Bueno, sí, ojalá tenga la suerte de venderla. Oye, que de todas maneras, pues, siquiera para conservarlas. Ajá.
la belleza. Pero son piezas que, por ejemplo, uno quiere hacerlas como tal, sí, porque uno como artista le gusta hacerlas, sí. Pero no son tan comerciales. Quedan ahí, no sé, un buen tiempo, así como las que hace mi tío, y quedan ahí un buen tiempo hasta que bueno, desafortunadamente, pues, uno quiere que se venda rápido y no es así ya. Entonces uno, digamos, para buscar el sustento, digamos, diario, de nosotros acá nos toca hacer piezas más pequeñas, piezas sencillas, piezas más económicas, sí, que pesen menos, para que de pronto haya quizás más flujo de caja, digamos, para nuestra economía acá, por decirlo así. Pero fuera por uno como artista, uno hiciera las piezas más grandes que uno quiera, ¿me entiendes? Mucho más grandes. O sea que ustedes quisieran hacer, o sea, dejar volar la imaginación, hacer diseños, todo, pero no tienen la posibilidad porque esas piezas no les van a vender, La ¿verdad? comercialización. Exacto. Exactamente. Uno quisiera, pues, hacer, por ejemplo, a mí me gustaría hacer grillos, mariposas grandes, carros, caballos. Me quiero eso ya. Sé que voy a demorarme mucho más tiempo, digamos, en elaborarlo. Me gasto todo el material, digamos, que tiene mi papá acá. Y después, como quien dice, es muy difícil, digamos, la venta. Mi papá me lo va a impedir porque obviamente me gasto todo el material. Va a ser más difícil, complicado, digamos, vender una pieza de esa. Y en cualquier momento de dificultad económica uno tiene que rematarla. Yo he rematado cosas que me han dolido venderlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho sacando el servicio, llega el punto que uno tiene plata, de tiene flujo, bueno, te la dejan tanto, ¿viste? Tengo una necesidad. Y así es la vida del artesano, así es la vida de cualquier artesano en Colombia. Tiene que regalar sus cosas, su trabajo, que con tanta pasión lo hace, porque no hay de más, ¿me entiendes? Apenas que sea un encargo, digamos, que es algo diferente. Entonces, ¿cuál sería, vamos a pasar al mensaje final, cuál sería tu mensaje final de tu reflexión acerca de qué le espera a esto, cómo puede contribuir la sociedad para que esta situación cambie? Bueno, yo opino que la principal dificultad de cualquier artesano aquí en Colombia es el mercado, ¿sí? Un artesano aquí en Colombia pues se dedica a hacer artesanías, tiene piezas, digamos, elaboradas desde hace mucho tiempo, mucho sacrificio, y le cuesta el venderlas, ¿sí? Nosotros tenemos cantidades de piezas, ¿cuánto? Tenemos nosotros más de 100 gramos, 250 gramos ahí que no salen, ¿sí? Estamos esperando clientes elaboradas y no salen, por tanto a veces tenemos que fundirlas a veces para cumplirle a un cliente porque no tenemos material. Nos dio la pandemia. Sí, y obviamente la pandemia me ha dificultado un poco. Entonces, una dificultad que Artesanías de Colombia se compromete en buscarle mercado, digamos, a los artesanos en Colombia. Pues que haya flujo de haya mercado, obviamente cualquier artesano le va a trabajar. La otra dificultad que también es importante es la asociación. Es importante que los artesanos se asocien. Eso permite, digamos, tener contratos, digamos, con grandes proveedores. Joyería, ocasiones, que es lo que están haciendo últimamente los orfebres de Moscoso. Ellos se asocian, porque es un proceso de producción mucho más lento. Fabrican grandes cantidades, digamos, de joyas y tiene que ir, digamos, un expositor, digamos, a venderlo a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, la asociación y el mercado sería, digamos, una de las buenas estrategias para revivir la filigrana. Perfecto. Gracias. Johnny, vamos a terminar porque tenemos hasta las 6:15. Hay muchas preguntas que quedaron por ahí, pero espero que las hayamos recogido con varias intervenciones. Creo que en general lo que es importante es escucharlos a ustedes y a la audiencia le digo que les invito a conocer el trabajo de Ciénaga de Oro. A contactarse con ellos, con Diego, Gregorio, Joner, Alfredo, Félix, Juan Ignacio, bueno, todos los que están implicados. Y Diego, por favor, dinos una reflexión final. ¿Tú qué crees que va a ser el futuro de la filigrana? Un mensaje que quieras que le digas al respecto. Pues Lina, mi mensaje sería que el gobierno nos diera un gran apoyo, así como Artesanía nos está apoyando, pues
que nos brinden un gran apoyo para este próximo año que viene, a ver si es posible que la filigrana no se pierda acá en nuestro departamento, porque es triste de que se pierda una tradición que son, como siempre he dicho, acá en Córdoba somos los únicos que la trabajamos, mi hermano, el hijo mío, mi sobrino. Lastimosamente, así como va, se pierde y no queremos que llegue a eso. Bueno, muchas gracias, Diego, Joner, Alfredo, Gregorio y todos. Yo quiero que nos quedemos con ese mensaje final. Creo que la orfebrería de Ciénaga es muy desconocida, incluso en Córdoba, incluso en Montería. Vale la pena conocer porque no es lo mismo la filigrana de Ciénaga de Oro o la de Mompox, la de Barbacoas Nariño, la de Santa Fe de Antioquia, o la de Chocó. Todas tienen cosas especiales y adaptaciones especiales y sobre todo historias relevantes. Con eso terminamos hoy. Diana les va a hacer una invitación para finalizar. Pues antes, gracias Lina, pues antes de finalizar, agradecerles a Gregorio, a Diego, a Johnny, a Alfredo y a sus familiares por acompañarnos en esta actividad. Para nosotros desde el Banco de la República en Montería es muy importante este tipo de ejercicios, sobre todo porque nos da la posibilidad de que las personas conozcan un poco sobre la historia y las tradiciones que encontramos en el departamento de Córdoba. La invitación que yo también les hago es a que nos demos la oportunidad de conocer los municipios, a que vayamos a Ciénaga de Oro, a que conozcamos la tradición de la orfebrería, sobre todo de la filigrana en Ciénaga de Oro, sobre todo porque estando aquí en el departamento de Córdoba, la tenemos aquí y estos orfebres hay que apoyarlos. La invitación es también para eso. Pues nosotros desde el Banco de la República agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación, a ti, Lina, por haber guiado toda esta charla totalmente acertada frente a la necesidad de demostrar estas tradiciones, de estos saberes ancestrales que tenemos en el departamento de Córdoba. Yo quiero dejarles la invitación para que nos sigan acompañando en todas las actividades que tenemos en el Banco de la República a nivel nacional, que encuentran en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.banrepcultural.org. También para que se programen con las actividades que tenemos en Montería. Al principio pues, de este encuentro les comentaba de todas las actividades que tenemos la próxima semana, pero muy en el marco de esta línea de conversaciones y de encuentros con artesanos, de encuentros con las comunidades. Tenemos el próximo viernes unas conversaciones sobre el río y las comunidades y cómo las comunidades indígenas en Vera y Zenú se relacionan con el río. Los invito a todos los que están conectados a esta hora a que nos acompañen en toda la agenda cultural que tenemos en Montería para la próxima semana. Y bueno, pues esperar que pronto podamos ir a visitar a Diego a Ciénaga de Oro y a Joner y a su papá acá en Montería para conocer mucho más de esta tan bonita, pero sobre todo tan interesante tradición que tenemos en el departamento de Córdoba, que es la orfebrería. Muchísimas gracias a todos los que todavía están en Facebook por acompañarnos hasta el final. Así que, bueno, les deseamos una excelente noche. No sé si le damos el espacio a Diego y a Joner para despedirnos. Y, bueno, cerramos nuestro encuentro de saberes ancestrales sobre la orfebrería de Ciénaga. Gracias, doña Diana, por ese apoyo que nos está brindando al Banco de la República, Lina, y a todos los que nos están viendo y nos escucharon. Mil bendiciones y que me Dios y la Virgen me lo proteja siempre. Bueno, le damos muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este encuentro y en este que nos han dado. Ojalá pues se cumpla algo maravilloso que es apoyar el artesano. Que tengan una buena noche y que Dios me lo siga bendiciendo.
Muy agradecido pues, con esta invitación, de verdad, pues para nosotros es muy gratificante y también de orgullo por valorar, digamos, esta gran tradición, esta gran labor, este gran arte. Y esperemos que muchos conozcan, sea mucho más promocionada, digamos, en la joyería. Bendiciones para todos. Muy agradecido. Buenas noches. Y qué bueno que estén mirando la joyería. Chao, Dieguito. Chao, manito. Chao, Linita. Doña Diana, gracias por todos. Chao, Diego, Alfredo, Johnny, Diana. Acá está Ignacio, para loquito todos. por el taxi. Abrazito, chao. Venga, para presentarle a un hermano que no. Venga, ya lo llamaron. No, esperen.